Continuando con nuestra miniserie ¿Cómo es el hombre según la Biblia? Hoy te daré el rol del esposo dentro del matrimonio. Es interesante notar que Pablo no manda al hombre a gobernar a su esposa o reclamar su sujeción. En lugar de esto, el mandato es amarla. Siempre me ha parecido que en la gran mayoría de casos, el éxito o el fracaso del esposo como líder espiritual es el factor clave para determinar el resultado de tales conflictos. Si el esposo fuera el tipo de líder que debe de ser, la mayoría de los problemas dentro de la familia pudieran ser resueltos definitivamente. En Efesios 5, 22-23, el Espíritu Santo nos ha dado mucha claridad acerca de los roles que corresponden al esposo y a la esposa dentro del matrimonio. Es importante notar que en el idioma original Dios dirige 40 palabras a la esposa y 115 palabras al esposo, casi 3 veces más. Con esto, entendemos que en la relación matrimonial, la mayor responsabilidad y sacrificio cae sobre el hombre. Estos versículos tienen innumerables aplicaciones prácticas para cada matrimonio, pero antes de aplicarlo debemos de entenderlo. Primero, el mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5, 25. En toda la sección dirigida a los esposos encontramos la palabra amor en 6 ocasiones. Versículos 25, 28 y 33. Este es el tema central del pasaje. Es interesante notar que Pablo no manda al hombre a gobernar a su esposa o reclamar su sujeción. En lugar de esto, el mandato es amar. Este amor incondicional se basa en una decisión de quien lo da, no en una emoción o en el merecimiento del receptor. Segundo, el modelo. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. Efesios 5, 25. El modelo del esposo es Cristo mismo, quien murió en la cruz porque amó a su iglesia. Todos sabemos que ningún ser humano pecaminoso tiene la capacidad para amar con plenitud y perfección divina, con la que Cristo amó y amará por siempre a la iglesia. Sin embargo, gracias a que un cristiano tiene la naturaleza de Cristo mismo y el Espíritu Santo en su interior, Dios hace provisión a los esposos para que amen a sus esposas con una medida del amor de Cristo. Recordemos que el contexto de Efesios 5, 25-33 es la clave para entender esta sección de la carta. Pablo escribe lo siguiente: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 17-18. Solamente un esposo lleno del Espíritu Santo está en la capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por la iglesia. Las características de ese amor. El amor del esposo por la esposa debe imitar el amor de Cristo por la iglesia, el cual tiene las siguientes características. Característica número 1. El amor del esposo debe de ser sacrificial y se dio a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Cristo amó a la iglesia hasta el grado de sacrificar su vida por ella y vino a ser el ejemplo de todo esposo cristiano. Un esposo amoroso está dispuesto a sacrificar su vida por su esposa.
De hecho, estará dispuesto a hacer sacrificios menores por ella y poner, si es necesario, a un lado sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y bienestar para agradarla y satisfacer sus necesidades. El esposo ama a su esposa solamente a causa de su atractivo físico o temperamento agradable. No le ama como Cristo amó a la iglesia. El esposo que ama a su esposa por la que ella puede darle, ama como el mundo y no como Cristo. Característica número 2. El amor del esposo debe de ser purificador. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Efesios 5, 26-27. El amor no solo quiere lo mejor para aquel a quien ama, no puede tolerar que un ser amado se corrompa o se desvíe por cualquier cosa maligna o dañina. Cuando el amor de un esposo por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, procurará de manera continua ayudar y purificar de cualquier clase de impureza. Se esforzará en protegerla de la contaminación del mundo y en proteger su santidad, virtud y pureza. Ahora bien, el marido no tiene la facultad de limpiar a su esposa como lo hizo Cristo por su iglesia. El esposo no puede lavar los pecados de su esposa, porque solamente la obra de Jesús puede hacerlo. Sin embargo, el esposo puede compartir la palabra con ella, animarla en su servicio a Dios, orar por su crecimiento espiritual y la santificación de su vida, colaborando en el proceso de su santificación. Las herramientas que todo esposo cristiano tiene para llevar a cabo esta tarea es la palabra de Dios y la oración. El esposo que ama a su esposa procura diligentemente llevar a su esposa donde se enseña la palabra. Constantemente la expone a la palabra porque sabe que solo ella purifica y santifica. Al mismo tiempo, está orando con ella y por ella pidiendo a Dios que le guarde de pecado e impureza. Característica número 3. El amor del esposo debe de ser preservador. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Efesios 5, 28-30. Para que el amor de un esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo por su iglesia, debe caracterizarse por el cuidado afectuoso que la esposa recibe de su esposo, quien la cuida y busca su bienestar tanto como busca el suyo propio. Algo anda muy mal si ella es considerada solo como cocinera, ama de casa, acompañante ocasional o compañera sexual. Ella es un tesoro inmenso dado por Dios con el propósito de ser amada, atendida, sustentada y cuidada. Característica número 4. El amor del esposo debe de ser inquebrantable. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y el que la mujer respete también a su marido. Efesios 5, 31-33. Los principios de Dios establecidos para el matrimonio de Adán y de Eva continuaban en vigencia en los tiempos de Pablo y no han cambiado en lo absoluto hasta nuestros días.
Por esto Pablo cita Génesis 2:24. Ambos cónyuges deben dejar a su padre y a su madre, emocional, económica y físicamente, para unirse o adherirse el uno al otro de forma inseparable. Si este video fue de edificación para ti, suscríbete, dale like y comparte. Porque recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga.